Sean todos bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión veremos cómo realizar una aplicación CRUD utilizando Microsoft Excel y Visual Basic. El contenido para esta presentación es el siguiente. Hablaremos rápidamente de Excel, de Visual Basic y luego realizaremos el ejercicio práctico explicando paso a paso. De manera rápida, bueno, estos conceptos supongo ya la mayoría los conoce. El Excel es un programa informático de la suite de Office que trabaja mediante una hoja de cálculo. Este software permite realizar gran cantidad de operaciones matemáticas organizando los datos en una cuadrícula. Visual Basic, por su parte, es un lenguaje de programación también creado por la empresa Microsoft y que viene integrado en las aplicaciones de Office. Es decir, basta con tener instalado Excel y por detrás también ya estará Visual Basic. Y CRUD hace referencia a las 4 operaciones transaccionales que puede realizar una aplicación con respecto a los datos que manipula. CRUD son las iniciales de Create, Read, Update y Delete. En este canal ya hemos hecho algunas aplicaciones CRUD, así que es algo conceptualmente fácil de entender. El objetivo para esta clase es desarrollar una aplicación CRUD en Excel utilizando Visual Basic. Los requisitos que necesitas para la práctica: únicamente tener instalado Excel y con ello ya podemos empezar. Vamos a ejecutar Microsoft Excel. Yo ya he desplegado el programa, entonces aquí tenemos un libro nuevo, una hoja en blanco y vamos a proceder a realizar la aplicación. Para poder programar en VBA necesitas esta pestaña, este menú llamado Programador. Si no lo tienes habilitado, pulsa en el menú Archivo, luego en Opciones, presionamos en Personalizar cinta de opciones y aquí lo podemos activar. En algunas versiones se llama Programador, en otras versiones de Excel se llama Diseñador o Desarrollador, pero el menú en definitiva sirve para lo mismo, para conectar a Excel con Visual Basic. Entonces, una vez que lo actives, vamos acá a presionar en Visual Basic y aquí tenemos la interfase para el programador. Entonces, lo primero que haremos es crear un formulario. Vamos a insertar User Form y vamos a ir personalizando este formulario en blanco. Lo primero que haremos es cambiarle el nombre. Podemos seleccionar el formulario y presionar en este botón de propiedades o presionar la tecla F4 y aquí nos aparecen las propiedades del formulario. Cambiemos el nombre en primer lugar, llamémosle formulario CRUD. Podemos cambiar la barra de título en esta opción llamada Caption. Vamos a llamarle Gestión de estudiantes. Listo. Vamos a cambiar un poco el tamaño y con estos elementos del cuadro de herramientas vamos a proceder al diseño del formulario. Entonces aquí en la letra A, en este icono, tenemos las etiquetas. Vamos a colocar las respectivas etiquetas. Para colocar los cuadros de texto utilizamos esta opción. De la misma manera presionamos sobre el botón y luego arrastramos.
vamos a ir personalizando las etiquetas y los cuadros de texto. Entonces aquí presionamos en Label 1 y en este cuadro cambiamos las propiedades. El nombre de la variable, LBL, nombre, y el caption, nombre del estudiante. El siguiente label, como nombre de la variable, LBL, correo, y el caption, correo electrónico. El siguiente label, se va a llamar LBL cédula y el caption cédula. En el nombre de la variable hay que evitar poner espacios en blanco, tildes y ñes. En el caption no importa. El siguiente label lo vamos a llamar LBL curso y el caption curso. El último label lo vamos a llamar LBL paralelo y el caption paralelo. De manera similar podemos ir personalizando las cajas de texto. Cuando son cajas de texto se acostumbra a llamarles TXT. En este caso TXT nombre, el siguiente TXT correo, el siguiente TXT cédula, y aquí, si bien podríamos poner dos cajas de texto para el curso y el paralelo, en lugar de eso vamos a utilizar Combo Box, ya que como buena práctica de programación se debe evitar que el usuario esté siempre digitando. Vamos a utilizar el cuadro combinado, colocamos un combo para el curso y otro para el paralelo. De igual manera vamos a cambiar los nombres de las variables. Por facilidad y para relacionar con el grupo de cajas de texto, a este combo le llamaremos TXT curso y al combo del paralelo TXT paralelo. De esta manera ya tenemos la primera parte del formulario. Si queremos observarlo, presionamos en el botón verde ejecutar y aquí tenemos el diseño. En este momento no hay opciones cargadas, pero no es problema porque ya las vamos a agregar. Vamos a crear en esta parte 3 botones. Para ello utilizamos esta opción de acá, botón de comando. Vamos a crear el primer botón, luego podemos copiar y pegar y luego los vamos a personalizar. Cuando son botones se acostumbra a llamarlos BTN y en este caso, como este botón sirve para crear, BTN crear. El caption podemos ponerle nuevo para indicarle que con ese botón se crea un nuevo registro. El siguiente botón lo llamaremos BTN
actualizar y el caption lo llamaremos actualizar. El último botón sirve para eliminar, por lo tanto lo llamaremos btn eliminar y el caption eliminar. Vamos a agregar aquí otra etiqueta, otro label. A esta etiqueta la llamaremos LBL estudiantes y el caption le pondremos lista de estudiantes. Finalmente vamos a crear un cuadro de lista para mostrar ahí los registros. Entonces seleccionamos este botón que se llama cuadro de lista y lo vamos a llamar lista estudiantes, todo unido, sin espacios. Luego de ello vamos a cargar las opciones dentro de los combo box. Presionamos doble clic en el formulario y en esta parte derecha vamos a seleccionar la opción inicializar, es decir, cuando se inicialice el formulario ya debe cargar las opciones dentro de los combo box. Por lo tanto seleccionamos esta opción y para cargar dentro de los combos es algo relativamente fácil. Escribimos el nombre del combo, en este caso txt curso punto añadir ítem y entre paréntesis, entre comillas, escribimos la opción, en este caso vamos a escribir octavo de educación general básica. Como son 6 cursos, podemos de esta línea de código copiar y pegar 5 veces. Luego solamente vamos aquí a ir editando las opciones. De manera similar vamos a hacer para el otro combo. En este caso, en lugar de escribir txt curso, vamos a llamar a txt paralelo y vamos a definir 3 paralelos: paralelo A, paralelo B y paralelo C. Listo, guardamos los cambios. Cuando guardemos un documento de Excel que tenga macros, hay que seleccionar esta opción: libro de Excel habilitado para macros. Le voy a llamar libro, bueno, en lugar de libro 1 le voy a llamar libro CRUD. Presiono en guardar y listo. Voy a mostrar el formulario. Veamos, aquí obviamente faltó la opción añadir ítem. Entonces, cuando tenemos un error, como puedes ver, aparece esta línea de color amarillo que nos indica dónde está el error. Entonces este es un depurador. Detenemos el depurador y luego
guardamos los cambios y si volvemos a ejecutar ya tenemos aquí la ventana. Aquí tenemos las opciones para el curso y las opciones para los paralelos. Entonces estamos bien. Siguiente paso. Vamos a crear la base de datos dentro de Excel. Para ello vamos a minimizar la ventana del Visual Basic y aquí tenemos una hoja llamada hoja 1. Vamos a cambiarle de nombre. A esta hoja le vamos a llamar panel. Vamos a crear una nueva hoja y a esta hoja la llamaremos base, porque ahí va a estar nuestra base de datos. De la misma manera, cuando renombremos a las hojas del Excel, si vamos a vincular con macros, necesitamos que tengan nombres simples, es decir, sin espacios en blanco, sin tildes y sin ñes. Vamos a crear una tabla. Entonces aquí vamos a definir los nombres de cada campo. Entonces aquí va a estar el nombre del estudiante, acá va a estar el correo, luego tenemos la cédula, luego el curso y finalmente el paralelo. Vamos a convertir este grupo de datos en una tabla. Entonces seleccionamos la cabecera, insertar, tabla. Aquí tenemos que indicar que la tabla tiene encabezados para que al rato de insertar esto no se tome como un registro, sino como la cabecera de la tabla, es decir, como las etiquetas de las respectivas columnas. Presionamos en aceptar. Como podemos ver, ya se ha creado la tabla. La tabla tiene ahí sus respectivos filtros y acá en nombre de la tabla vamos a darle un nombre más específico. La vamos a llamar estudiantes. Presionamos en enter y listo. La idea es que cuando nosotros insertemos a través del formulario, los cambios deberían visualizarse en esta tabla. Entonces vamos a crear el primer botón, el botón para generar un nuevo estudiante. Volvemos a Visual Basic. Para programar en el botón damos doble clic en nuevo y vamos a escribir el código dentro de este procedimiento. Este procedimiento que se creó hace un rato podemos borrarle el user form click, no lo vamos a necesitar. Y ahora sí, vamos con el código. Lo primero que nosotros necesitamos es ubicarnos en la hoja. De hecho, podemos ir aquí documentando un poco lo que vamos haciendo. Entonces, primero necesitamos ubicarnos en la hoja. Para poner comentarios, aquí en Visual se utiliza el apóstrofe. Entonces, con el método range, entre paréntesis, escribimos el nombre de la hoja. En este caso la hoja se llama base. Aquí podemos verle la hoja base y la hoja panel. Entonces vamos a base, luego símbolo de exclamación y luego tenemos que ubicarnos en la posición donde inicia la segunda fila. Como la primera fila es cabecera, esa nos la saltamos y vamos a la 2. Aquí utilizamos el método entire row .insert. Entonces con esto le indicamos que vamos a insertar. Luego aquí tenemos que ingresar la información en la hoja. Entonces en este bloque vamos a ingresar la información en la hoja base. Entonces de la misma manera llamamos a range y entre paréntesis, entre comillas, base, símbolo de exclamación A2 igual, y
lo que necesitamos hacer es extraer de las cajas de texto del formulario el valor que tiene y luego guardar en la hoja base en la celda A2. Entonces txt nombre punto valor. De la misma manera tenemos que hacer la extracción de los valores de las cajas de texto y ponerlos en las columnas correspondientes. Entonces en B2 vamos a colocar la información de txt correo. En C2 la información de txt cédula. En D2 la información de txt curso. Y en E2 la información de txt paralelo. Listo, guardamos los cambios. Aquí, como puedes ver, algunas variables se me han ido con mayúscula y otras con minúscula. En sí no hay problema en la programación, pero como buena práctica te sugiero que nombres a todos con mayúscula o a todos con minúscula. Una vez que nosotros ingresamos los valores, el formulario debería quedarse en blanco para que se ingresen los datos de un nuevo estudiante. Entonces aquí podemos limpiar los campos, pero bueno, antes de eso deberíamos indicarle al usuario que el estudiante se creó exitosamente. Entonces msgbox y podemos mostrar el mensaje registro creado exitosamente. Y luego sí a limpiar los campos. Entonces aquí limpiar campos. Entonces esto va a ser una función que obviamente digamos no existe, pero podemos crearlo acá abajo. Private sub limpiar campos. Y lo único que va a hacer este botón es a los valores de las cajas de texto igualarles con vacío, es decir, que no tenga ningún carácter visible. Entonces de la misma manera podríamos copiar esta línea y pegarla y luego ir sobre escribiendo. Entonces aquí sería txt correo, txt cédula, txt curso y txt paralelo. Voy a guardar los cambios. Luego voy a ejecutar el formulario y veamos. Ayala Pedro, correo electrónico ayala@gmail.com, cédula curso, digamos que está en octavo, paralelo a crear nuevo estudiante, y efectivamente ya se ha creado el estudiante. Voy a acomodar un poco el ancho de las columnas para que se visualice de mejor manera. Voy a ingresar un nuevo estudiante. Veamos, nombre del estudiante Benítez Diana,
correo electrónico benitez@yahoo.com. voy a poner aquí un número de cédula. Digamos que este estudiante está en 10º y que es paralelo C. Nuevo. Y efectivamente también se muestra en nuestra tabla. Ahora, algo importante que podemos notar aquí es que ya existen valores en la tabla. Por lo tanto, lo ideal es que esos valores aparezcan al momento de desplegar el formulario. Por lo tanto, voy a ir al código y en la parte de inicializar le voy a decir que cargue los datos de la tabla dentro de la lista. Entonces, para hacer una referencia al propio formulario se utiliza la palabra me. Entonces, del propio formulario quiero que en la lista estudiantes, con el método row source, es decir, código para llenar las filas, la fuente para llenar las filas va a ser la tabla estudiantes. Es decir, a partir de la tabla estudiantes llene la lista que está dentro del formulario. Le voy a indicar también que cargue las 5 columnas, ya que en Visual Basic se puede filtrar para que solamente muestre un número determinado de columnas. Sin embargo, en este ejemplo vamos a indicarle que muestre todos. Por lo tanto, column count igual a 5. Guardo los cambios. Y acá en el formulario, en esta lista, en las opciones de lista, voy a indicarle que muestre también las cabeceras de cada columna. Entonces aquí, column heads, le seteamos como true, es decir, verdadero. Y al momento de ejecutar ya aparecen los registros con su respectiva información. Entonces aquí están los 2 estudiantes creados. Ahora, al momento de dar clic acá para actualizar la información, algo muy útil sería que esta información se pase a los cuadros que están en la parte superior. Esa funcionalidad dentro del Visual Basic es algo muy fácil de conseguir. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Presionamos doble clic aquí en la lista. Entonces cuando se haga clic, cuando se seleccione algún registro, le voy a indicar que tenga el siguiente comportamiento. Lo primero que voy a hacer aquí es crear un índice para saber qué registro se ha seleccionado. Ese índice después lo voy a necesitar para otras acciones. Entonces lo voy a declarar acá como variable global. Entonces dim índice y lo voy a definir como entero. Luego acá necesito otras variables, pero bueno, inicialmente le voy a decir que este índice se iguale con el índice del registro que se ha seleccionado. Entonces índice igual a mi punto list estudiantes punto list index. Con esto ya tengo en esta variable la información acerca del registro seleccionado. Lo único que tendría que hacer ahora es cambiar la información de las cajas de texto que están en la parte superior. Entonces txt nombre punto valor igual a lista estudiantes punto list, y aquí tengo que indicarle la fila y la columna. Entonces la fila se maneja con
el valor índice, y la columna en las listas de Visual Basic se empieza a contar desde el 0. Entonces la primera columna donde está el nombre es 0. Entonces de la misma manera, esta línea de código podría yo copiar y pegarle, y solo voy cambiando los nombres de las cajas de texto. Entonces en txt correo, el valor de la columna 1, el valor de la columna 2 en cambio lo almacenaremos en txt cédula. Luego txt curso es la columna 3, y la columna 4, contando desde el 0 obviamente, es txt paralelo. Y listo. Vamos a guardar los cambios y verifiquemos la funcionalidad. Efectivamente ya se carga la información en las respectivas cajas de texto. Luego vamos a programar el botón actualizar. Este botón en cambio va a permitir modificar el mismo registro, es decir, no crear uno nuevo, sino modificar el que ha sido seleccionado. Entonces presiono en actualizar, doble clic, y aquí tenemos la función del botón actualizar. Vamos a crear la variable hoja de datos y la vamos a definir como tipo worksheet. Worksheet es un objeto propio de Visual Basic. Para gestionar los valores de la tabla, creamos una variable llamada tabla y la definimos como lista de objeto, list object. Estos son objetos propios del Visual Basic. Luego vamos a definir 5 variables temporales para almacenar ahí los valores de las cajas de texto. Dado que son 5 cajas de texto, vamos a crear 5 variables temporales. Entonces dim valor 1 como string. Bueno, en realidad todas van a ser como string. Y por facilidad lo voy a llamar valor 1, valor 2, valor 3, valor 4 y valor 5. Voy a empezar a modificar las variables hoja de datos y tabla. Entonces set hoja datos y le voy a indicar que almacene de este libro la hoja base, porque ahí tenemos la tabla. Y obviamente la tabla la vamos a cargar dentro del objeto tabla. Entonces set tabla igual a hoja datos punto list object, y entre paréntesis el nombre de la tabla. La tabla se llama estudiantes. Luego en las variables temporales, valor 1, valor 2, valor 3 y así sucesivamente voy a cargar los valores que tengo en las cajas de texto. Entonces txt nombre punto valor se guarda en valor 1.
De la misma manera puedo copiar y pegar y solamente sobrescribo. Entonces valor 2 igual a txt, correo, valor 3 igual a txt, cédula, el txt curso en valor 4 y en valor 5 txt paralelo. Luego lo que tengo que hacer es volver a escribir dentro de la lista. Entonces voy a poner aquí un comentario. En este bloque de código lo que estoy haciendo es volver a escribir en la lista. En la lista y en la tabla, obviamente. Entonces utilizo un bucle with tabla punto list rows, y aquí, dado que el Excel comienza a contar desde el 1 pero el Visual Basic cuenta desde el 0, para empatar los dos contadores aquí le voy a indicar que el valor de la fila va a ser índice más 1. Luego de esta tabla llamo al método rango. Entonces en la primera columna agrego el valor 1, es decir, lo que hay en txt nombre. Luego en la columna 2 lo que hay en valor 2. Valor 3 se almacena en rango 3, en rango 4 y en rango 5, valor 4 y valor 5 respectivamente. Finalizo el bucle y luego obviamente limpiar campos. Voy a guardar los cambios y voy a probar el formulario. Entonces selecciono un estudiante, Benítez Diana. Entonces supongamos que no es Diana sino Dayana. Hubo un error al momento de registrar. Y supongamos que el correo no es Yahoo, es Outlook. Y también le vamos a cambiar de paralelo. Cuando yo presione en actualizar, debería refrescarse en esta lista y también refrescarse en esta tabla. Presionemos en actualizar. A ver, tenemos un error. Depurar, veamos. Listo, el error está en que es en inglés el rango, entonces se escribe obviamente range. Listo, corregimos ese pequeño error, detenemos el depurador, guardamos los cambios, volvemos a ejecutar. Entonces veamos acá, Benítez Dayana, cambiemos el correo y cambiemos el paralelo. Presionamos en actualizar y efectivamente se cambió en la lista y también se cambió en la tabla. Finalmente nos tocaría programar el botón para eliminar al estudiante. Entonces vamos a cerrar esto y aquí tenemos el botón de eliminar. Como eliminar es una acción peligrosa, vamos a modificar este botón y le vamos a dar un color de fondo rojo. Listo, ahora sí. Para eliminar presionamos en el botón, doble clic y aquí en btn eliminar. Entonces veamos, necesitamos
una hoja de datos y necesitamos una tabla como lista de objeto. Es bastante similar al método de actualizar. Podríamos reutilizar este código o lo podríamos declarar como variable global. Bueno, en este caso vamos a reutilizar. Veamos, tenemos la hoja de datos, tenemos la tabla. Estas variables temporales ya no necesitamos, por lo tanto puedo borrar. Seteamos la hoja, seteamos la lista. Y aquí lo único que tendríamos que hacer es preguntar, ¿realmente desea eliminar? Entonces, eso podemos hacerlo con un if. Entonces, if msgbox, abrimos paréntesis, y aquí vamos a escribir el mensaje. ¿Realmente desea eliminar el registro? Aquí vamos a colocar las dos opciones. Entonces, v bem question y agregamos el tipo del botón. En este caso va a ser un cuadro tipo yes no question, es decir, esos cuadros de diálogo que tienen la opción sí o no. Y le vamos a indicar que la opción va a estar en el botón 2. v bem default botón 2. También podemos colocar un título. En este caso el título va a ser advertencia, el título de la ventana, y finalmente lo que se seleccione se guarda en un booleano. Entonces, si es que esto es igual a sí, es decir, si es que el usuario presionó el botón sí, entonces únicamente ahí que elimine. Por lo tanto, si es que selecciono sí, del objeto tabla llamamos al método listRows y de aquí tenemos que indicar cuál es el registro. Entonces, como en Visual Basic se cuenta desde el 0, al índice le aumentamos 1 y ahí ya tenemos igual los contadores. Entonces el registro seleccionado lo borramos con el método delete y listo. Luego de que borramos el campo, luego de que borramos el registro, tenemos que limpiar los campos. Llamamos a la función limpiar campos y listo. Entonces, en este caso, si es que realmente desea borrar, debe presionar en sí y ahí se elimina el registro. Caso contrario, si presiona en no, pues no pasa nada. Veamos aquí, parece un error, veamos. Claro, y el error está aquí, porque todas estas configuraciones son del mismo botón, por lo tanto es la misma opción. Corregimos eso, guardamos los cambios, detenemos el depurador y volvemos a ejecutar. Veamos. Selecciono Ayala Pedro, eliminar. ¿Realmente desea eliminar el registro? Damos clic en no. Y obviamente no pasa nada, pero si selecciono el registro y luego al momento de eliminar le doy clic en sí, el registro se elimina de la lista y también de la tabla. En este momento vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear un botón para llamar al formulario, para no estarlo ejecutando directamente desde el Visual Basic. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear aquí un módulo. Entonces insertar módulo, y a este procedimiento lo vamos a llamar sub mostrar formulario. Para mostrar un formulario
Solamente debemos escribir el nombre del formulario. En este caso es formulario CRUD.show. Y esta macro tiene que ir dentro de un botón. Entonces vamos al Excel, vamos a panel y aquí podemos insertar una forma. Dentro de esta forma vamos a escribir un texto: gestionar estudiantes, y vamos a asignar una macro. Entonces clic derecho, asignar macro. La macro se llama mostrar formulario, presionamos en aceptar y listo. Guardamos los cambios y al presionar en este botón tenemos aquí nuestro respectivo formulario. Listo. Antes de hacer la prueba definitiva, acá en el botón nuevo también, una vez que hemos creado al estudiante, sería bueno que se muestre el registro. Entonces aquí también vamos a agregar esta línea de código: lista estudiantes punto row source igual a estudiantes, y de la misma manera mi punto lista estudiantes punto column count igual a 5. Entonces con esto, cada vez que creamos un nuevo estudiante, también lo vamos a mostrar en la lista. Por lo tanto, ahora sí, realizamos la prueba definitiva. Vamos acá. Como podemos ver, solo hay un registro. Vamos a panel, presionamos en gestionar estudiante. Vamos a crear unos 3 estudiantes. Vamos con el primer estudiante, presionamos en nuevo, registro creado exitosamente, y ahí lo tenemos. Vamos con el segundo estudiante. Presionamos de nuevo, registro creado exitosamente, y vamos con el último estudiante. Presionamos de nuevo y efectivamente se han creado todos nuestros estudiantes. Probemos el botón actualizar, cambiémosle el apellido, en lugar de Sánchez, Peralta, y obviamente también en el correo. Actualizar, y también funciona. Por último, vamos a eliminar a este estudiante Macías. ¿Desea eliminar? Le digo que sí. Y a este estudiante Díaz. Y listo. Como puedes ver, funciona las 4 acciones del CRUD. Con esto terminamos la práctica del día de hoy. Si tienes dudas o sugerencias, déjame en la caja de comentarios. Además de eso, considera suscribirte para que este video llegue a más personas. Y recuerda que con tu suscripción nos motivas a seguir creando más contenido. Gracias por ver el video. En cursosonline.ga tienes profesores especializados que te resolverán cualquier inquietud. Yo aprendí mucho de programación, contabilidad y diseño gráfico, y tú también lo puedes hacer.
Además de eso, el tiempo no es problema, ya que eliges horarios a tu elección. Los precios son cómodos y lo mejor de todo es que estudias a tu ritmo. Visita hoy mismo cursosonline.ga e inscríbete en el curso que necesites. Luego ya podrás contactarte con el tutor que esté a cargo. ¡Anímate! Y recuerda, amplía tus horizontes.